Buena Luna, Paxi, Ajao. Buenas noches, vamos a dejar un video por acá, vamos a conversar sobre un tema que hemos estado estudiando el fin de semana, el lunisticio, la luna llena en contexto de solsticio, un fenómeno que pasa ya, cada 18,6 años y que está grabado en las piedras del Alto Limarí. Eh, de verdad que es algo que es muy simple de entender, pero que está muy lejos de ser incluido como un conocimiento masivo, lamentablemente, aun cuando hay investigaciones científicas que así lo comprueban. Gracias a estas publicaciones que hemos hecho sobre los estudios del Rincón de la Chilca de Combarbalá, es que se nos han acercado vía virtual investigadores que han estado en la zona y que han impulsado desde las diferentes ramas de la ciencia de la investigación social y física astronómica, ¿ya? Eh, para entregarnos más material y seguir nutriendo la información que le entregamos. Así que agradecido por eso. ¿Ya? Vamos a seguir eh, divulgando esto porque está bien interesante. O sea, pongamos en contexto. ¿Sí? Eso, por lo general el año nuevo de los pueblos originarios eh, marca el inicio ¿ya? de lo que hoy se llama invierno, pero para las culturas antiguas es la renovación de un ciclo, el cambio de estación a través de un solsticio, en este caso el solsticio de invierno, el día más corto del año y la noche más larga. Usted sabe, esto es ciencias básicas, cuando estamos estudiando el día y la noche, los movimientos de nuestro planeta, también los meses del año, ¿cierto? Sabemos que nuestro planeta gira alrededor del Sol y que está además con una leve inclinación, lo que hace que el Sol llegue o pegue de diferentes maneras en los dos hemisferios. Por eso, cuando en el norte están en verano, nosotros estamos en invierno, ¿cierto? Eh, Esto está muy arraigado en la cosmovisión de los pueblos originarios. Es tanto así que tiene nombre en las diferentes lenguas indígenas. Desde el norte, por ejemplo, el Machacmara o Vilcacuti del pueblo Aymara, el Inti Raymi del pueblo Quechua, eh, el pueblo atacameño Licanantay, que también está revitalizando su pueblo Kunza, le llama derechamente el Licanantay el reconocimiento, renovación de la tierra, el pueblo Rapanui, el Aringa Coro Ora, ¿cierto? El Aringa Ora o Coro, perdón, Aringa Ora o Coro, ¿ya? Que dicho sea de paso, Coro es el nombre de la mascota del mundial que tuvo Chile en 1962. En esa época no era tan comercial el asunto, así que las mascotas no estaban permitidas, pero acá en Chile se empezó. Uno era un indio pícaro y el otro era un moai que se llamaba coro. Bueno, el coro justamente es el nuevo sol o esta época de solsticio de invierno del pueblo Rapanui. Esto es algo que nosotros como educadores tradicionales hemos ido aprendiendo, también intercambiando nuestros saberes con personas de diferentes pueblos. Y el más conocido por todo en Chile, por lo menos, es el Huetripantu o Huiñol Tripantu, ¿ya? El pueblo mapuche con su lengua mapuzungún tiene variables regionales, tanto en el norte, en el sur del Gualmapu, en el este y también para el oeste, por cierto, estamos hablando que es un pueblo que es binacional, tal cual el pueblo de Aguita, pero de mucho más músculo social porque no es desconocido por nadie en el mundo, que fue el único que pudo resistir íntegramente a la invasión o expansión inca y también a la colonia española. Los pueblos andinos fuimos los más golpeados por estas dos invasiones, ¿cierto?
y los que más tuvimos que sufrir transformaciones o sincretismos, que le llaman ahora, que fueron forzosos por procesos de extirpación de idolatría, que justamente perseguían estos conocimientos de los que le estoy conversando ahora, que tienen que ver con los vínculos que hay entre el ser humano, la naturaleza y el cosmos. La misma palabra chacana, que es el calendario andino, significa puente o escalera. ¿Entre qué puente o escalera? Bueno, entre las personas y el universo, entre arriba y abajo, entre nosotros los seres humanos y la naturaleza, como parte de un todo. ¿Cierto? Eso es la chacana, lo que nos une, un puente o una escalera. Y no solamente marca solsticios, sino también equinoccios y otros eventos astronómicos que son observables. Y eso en nuestra zona, en específico del pueblo diaguita, está marcado en petroglifos y en lo que son llamadas las piedras tacitas. Aquí por lo menos hay dos lugares estudiados ampliamente por diferentes investigadores, que además del Rincón de la Chilca de Conbarbará en el Alto Limarí, está el Valle del Encanto en el Bajo Limarí, que es Ovalle, ¿cierto? La comuna que también tiene costa, por si acaso. Ovalle tiene mar, el Limarí tiene mar. De hecho hay un conocido refrán chileno, de que yo creo que se dice, o en una época fue bien masivo, que decía, ¿cómo te fue? Entre Tongoy y los Vilos. ¿Ah? Bueno, eso entre Tongoy y los Vilos es la costa del Limarí, asociado a un misticismo, justamente porque es parte de los lugares donde está muy plasmada la cosmovisión indígena en el territorio, pero que para mucha gente es inexplicable porque justamente lo mira solo con los ojos del Sajo o con los ojos del Huinca, del Yanacona moderno, ¿cierto? Que está completamente desconectado de la tierra y de los ciclos naturales, ¿ya? Ahí en esta zona entre Tongoy y los Vilos es donde estamos nosotros, el Valle del Limarí, y donde está también lo que se llama el Valle de Chile. Desde, por ejemplo, los mapas más antiguos que hemos encontrado nosotros en bibliotecas tan importantes como la británica, ¿ya? O sea, no se olviden que en esa época, aparte, ¿cierto?, de la expansión española, habían otras potencias que competían directamente con ellos, y quien le vino a hacer frente a esta zona durante mucho tiempo fueron los británicos, y ellos tienen información ya de esta zona también desde los tiempos ancestrales. Es así como se va cruzando, tejiendo la historia, y como hoy día estos conocimientos tan antiguos pueden salir a la luz y ser un aporte para la formación escolar, ¿cierto? ¿Y para qué puede servir esto? Bueno, el pensamiento se va forjando con pequeños ladrillos, y justamente, o con piedras, mejor dicho, acá para nosotros armamos un muro, una pirca, y nos sirve para justamente tener mayor capacidad de adaptarnos en tiempo de cambio climático, conocer los ciclos de la naturaleza, conocer cómo crecen las plantas, cómo se reproducen los animales. En un tiempo más puede ser información vital. Ya vivimos una pandemia, vimos cómo resuelven los gobiernos de turno las pandemias, salvando a las empresas millonarias y metiendo en la mano al bolsillo a los trabajadores que tienen que sustentar todas las crisis. Dentro de eso están los pueblos originarios también. A propósito de eso, un abrazo a las comunidades diaguitas argentinas, los calchaquíes, están sufriendo en este momento desalojo de sus propias comunidades, que y al igual que las chilenas tienen títulos de dominio desde la colonia. Ojo con eso, ¿ya? El pueblo diaguita no se ha extinguido. Y una cosa que me gustaría comentar, acá en Chile, muy poco o nada se dejó registro sobre el pueblo diaguita en las crónicas europeas. De hecho, se le llamó siempre a las personas de acá los naturales. Es tanto así que en el valle del Huasco Alto, en la tercera región, se divide en dos el río, el valle, el Tránsito y San Félix, pero le llaman, o se llama así, la ruta de los españoles, el valle de los españoles y el valle de los naturales. Los naturales son los indios, los indígenas. De lo que sí hay registro en esta zona es de la lengua materna, que es el cacán. Y eso sí, que es propiamente diaguita, porque el cacán es la lengua de los diaguitas, y obviamente ya
se busca ocultar, y eso lo estamos viendo hoy como una política de guerra que realizan los imperios. O sea, es tan común esta práctica, insisto, que se está llevando a cabo al día de hoy, por ejemplo, en Palestina, donde el Estado invasor o el grupo sionista se atribuye o se nombra a sí mismo como semita, ¿ya? Y se esconde bajo el antisemitismo para realizar atrocidades contra los verdaderos semitas. Es cosa de estudiar, no hay ver quiénes son los semitas, y los israelitas no son semitas, eso es cultura general, ¿cierto? Los palestinos sí, justamente, y son quienes han sido cercados, negados, invisibilizados, incluso le han cambiado el nombre a sus lugares sagrados para ser destruidos, ¿ya? Esas son políticas del arte de la guerra que llevan desarrollando los europeos los últimos 2000 años, si es que no más, si es que no más, ¿ya? Por eso es tan difícil encontrar la nomenclatura diaguita en Chile, pero en otros lugares sí, sobre todo en Argentina, porque allá hubo mayor interacción, estaban más cerca de las pasadas al Collasuyo o al imperio derechamente inca, ¿ya? No se olviden que el noroeste argentino está conectado con el Amazonas, ¿cierto? Por el sur de Bolivia, y tiene una diversidad también de pueblos y una diversidad de lenguas que obviamente incluyen al cacán. O sea, por un lado está el guaraní, el lule, el toconocote, todas lenguas indígenas de esa zona del Chaco que son hermanas del cacán y que vienen a nutrir, ¿ya?, un léxico que también tiene el aymara, el quechua, el kunza, y más al sur el mapuzungún, el aoniquén y otras lenguas que son de los pueblos huarpe, ¿ya? De verdad que sacar una fotografía del territorio del Valle de Chile precolombino no es un momento homogéneo, no es como le gusta ahora uniformes, todos hablando castellano, no, es bastante diverso, con palabras comunes. El taita, por ejemplo, existe en el aymara, existe en el quechua, existe en el guaraní y también en el cacán. Ojo con eso, los guaraní le llaman taita al fuego, y no a cualquier fuego, al fuego del sol. Por eso uno de los nombres de decir, los cacanes también, ¿ya? Esto es netamente para que vayamos entendiendo en qué contexto se da, ¿ya?, la elaboración, ¿ya?, o la escritura en piedra de estos petroglifos que marcan los lunisticios hace por lo menos también 2000-2500 años, que es lo que se le atribuye a las comunidades tempranas agroalfareras, que aquí en Chile o en esta zona se le llama la cultura molle. Es contemporánea a lo que otros llaman la cultura el vato, la cultura yoyeo, más al sur el vergel. Al final los arqueólogos han hecho esa pega de ponerle nombre a los habitantes de la zona según los lugares donde han encontrado los vestigios, pero en ningún momento se han autonombrado ellos mismos. Ni los dieguitas, ni los ánimas, ni los moyes, ni el vato, ni el yoyeo, ni el vergel, no. Esos han sido nombres que le han puesto los investigadores arqueólogos. Ojo con eso, que es muy común leer en los comentarios: oye, pero los petroglifos no son diaguitas, son molle. Viejo, es la misma gente. Y justo gracias a estas investigaciones extractivas, arqueológicas, que han sacado centenares de cuerpos en esta zona de la cuarta región, es que sabemos que hay una continuidad genética desde el hombre más antiguo de Latinoamérica, estamos hablando de los vilos, que tiene sobre los 12.000 años, hasta las comunidades de finales del Pleistoceno, ¿cierto? Inicio de estas épocas de cambio climático que trajeron una aridez extrema a la cuarta región, por lo que conocer los ciclos astronómicos era fundamental. Estamos hablando de los últimos 3.000, 4.000 años. O sea, ahí en los vilos, en el mismo lugar, vemos una comunidad, una persona que tiene 12.500 años, hasta individuos de hace 6.000 años,
¿ya? Si lo vamos por la misma costa encontramos sitios arqueológicos de individuos de 2000 años, ¿ya? Y hasta llegar al Olivar en La Serena, que era la ciudad grande que había ahí, Tiquirque, que era de contemporánea a la llegada de los españoles, del 1500, y que tiene todos los la etapa desde el paso de ser nómades, cazadores, recolectores, hasta el sedentarismo que permitió la agricultura, obviamente, ¿cierto? Ahí es fundamental entender entonces cuál es la importancia de estudiar los ciclos astronómicos, dejarlos grabados en piedra para que no se borren. Y eso es algo que hasta en el Museo de La Serena usted puede ver. Ahí tienen petroglifo, un petroglifo justamente del Limarí, que fue sacado de la hacienda Zorrilla, que es maravilloso como lo tiene. Yo de verdad que aplaudo al Museo de La Serena porque va jugando con la luz del sol y le va proyectando la luz y se iluminan diferentes partes del petroglifo, lo que permite mostrar que sí sirve para medir el tiempo y que no solamente a largo plazo, sino que durante el día puede servir también como un reloj, una referencia horaria. Ahí mismo te explican también que la técnica o el calado realizado en esa piedra no fue hecho por una sola persona, sino que fue visitado ese petroglifo por diferentes generaciones. Esa piedra pudo haber estado rayada por lo menos 1000 o 2000 años por persona. Investigaciones como las que les voy a comentar del Rincón de las Chilcas permiten ver lo largo que eran los estudios, los tiempos que medían estas personas en las piedras, a propósito de lo que es un lunisticio. O sea, estamos acostumbrados a escuchar la palabra solsticio, pero la palabra lunisticio parece raro, sobre todo si les digo que está en un petroglifo de hace 2200 años, aquí en la cuarta región. El lunisticio, ¿ya?, tiene que ver con las lunas llenas en época de cambio de estación de invierno, en época de solsticio, ¿ya? Cuando el sol se va, como una deidad viva, los pueblos originarios, temerosos de los relatos más antiguos, no se olviden que estas personas originarias son, lo que hablamos, son las mismas descendientes de los que vivieron la era del hielo, en una época donde eran todos los días oscuros y el planeta estaba congelado. Obviamente que tenían miedo de que el sol se iba a ir, se podía volver a ir. A lo mejor desconocían las razones, ¿cierto?, de por qué pasó eso, pero a nivel de tradición oral mantuvieron ya su devoción al sol como un astro protector y necesario para la vida. Entonces ellos lo llamaban, ellos lo hacían volver, eran noches largas de ceremonias donde ellos bailaban, cantaban hasta caer desfallecidos. Lo mismo el pueblo mapuche se va a bañar al río, ¿cierto? Como una señal del calor que nos entrega en pleno invierno, ¿ya? Bueno, para el pueblo diaguita, que era matriarcal en su esencia, eso también se sabe por la investigación arqueológica, las mujeres tenían muchas joyas, eran de mucha importancia, muy fina. En esta zona lamentablemente han sido huaqueadas y poco de lo que se ha sacado de las tumbas de las mujeres muestran en los museos chilenos, lamentablemente. No así como la Dama del Cao, por ejemplo, en Perú, que la tienen ahí con todas sus joyas. No, aquí de verdad que da una pena, da mucha pena y rabia. Pero bueno, representadas las mujeres en este caso por la luna. No se olviden que este es el Coya suyo. La Coya es la reina del Inca. La Mama Coya, Mama Coya, la luna, la hija de la luna, así de importante. Y en esta zona, donde vivimos nosotros, la cuarta región, ya es uno de los lugares del mundo con más nitidez para verla. Y es de verdad que hasta donde vivo yo tiene un poema la luna, o sea, la luna de Montepatria, que es más grande que el pueblo, dice un poema antiguo de esta zona. Entonces es vital ver que en época de oscuridad quien respaldaba este ciclo de disminución de la fuerza masculina del sol, ya, es la mujer, justamente con el amparo de la luna. Esa es la dualidad.
y estos lugares así lo demuestran, porque además de tener marcados los lunisticios, además de tener marcados calendarios de 29 días dura un mes lunar, son 13 lunas en un año, también tiene marcado 9 lunas que son un parto. O sea, son los mismos lugares para observar el cosmos, para ver la fertilidad de la tierra, también dedicado a la fertilidad de las mujeres. O sea, esto es de verdad un conocimiento muy presente en las culturas originarias, y obviamente el pueblo diaguita no es la excepción, y está aquí en estos petroglifos. ¿Ya? Para los que no saben, estoy conversando sobre el Rincón de la Chilca, que es un lugar donde de verdad que para mí, aparte de la posición que tiene, es mágico, porque une dos vetas de piedras preciosas de los Andes. Estamos hablando que ahí se junta la veta de la piedra con barbalita, declarada Piedra Nacional de Chile, con las vetas de lápiz lázuli, que también fue declarada Piedra Nacional de Chile en los años 80, y el lápiz lázuli, y la conbarbalita en el año 92. O sea, si hablamos de piedras decretadas o protegidas legalmente en nuestro país, tenemos las dos y están en ese mismo lugar. Entonces, no es casual tampoco ya la relación o el vínculo de las personas antiguas con esa zona. Pues si el lapislázuli y la piedra con barbalita eran parte de las materias primas de intercambio en el Capañán. O sea, se ha encontrado en la misma Dama del Cao que yo les nombré, en el Señor de Zipán y otros más que son pre-incas, ojo con eso, justamente joyas de lapislázuli y de piedra con barbalita. O sea, eso quiere decir que la gente venía para acá, ya intercambiaban, y qué mejor que un lugareño para extraerla y transformarla. A propósito, también para los que están en Facebook viendo, de la publicación que hicimos ayer sobre esta balsa de piedra con barbalita que estaba reivindicada por los changos, ¿cierto? Pero que muestra más que nada la conexión de la cordillera con el mar, a través de una unidad cultural que hoy se le reconoce como diaguita. ¿Ya? De hecho, el decreto de 1992 que declara la Piedra Nacional de Chile, la conbarbalita, dice ahí que gracias a los diaguitas del Limarí, esta piedra está en prestigiosos museos, en finas piezas de obras de arte. ¿Ya? Lo menciona explícitamente que es la piedra trabajada por los diaguitas, y el Museo de Arte Precolombino, en una de sus exposiciones el año 2016, la tiene también como la piedra diaguita que fascinó a los incas, la conbarbalita. Eso en una exposición que se llamaba El arte de ser diaguita. Entonces, estamos viendo que esta zona, insisto, es de relevancia para el desarrollo independiente de uno de los pueblos originarios que mejor trabajaba o conocía los minerales en toda América. ¿Ya? La diferencia sustancial entre los ejércitos europeos y los de acá era el dominio del metal. Pocos pueblos alcanzaban el dominio del metal. Bueno, los pueblos del Valle de Chile, o sea, el pueblo diaguita, era uno de ellos, de los que tenía el mejor manejo de los minerales. Y eso no lo digo yo, lo dicen los museos. Vayan al museo y van a ver que hay desde anzuelos de hace más de 1000 años de metal, ojo, anzuelos de metal, hasta gargantillas, aros, pulseras de distintas aleaciones con oro, con cobre, con distintas piedras, no solamente el lapislázuli con barbalita, está la andacoyita también, está la crisocola, o en lengua indígena como se conoce como lanca. Me gusta mencionarlo porque pocos saben que la crisocola se le dice lanca en lengua indígena, y está registrado por las investigaciones de el naturista Domeico. ¿Ya? Y justamente lanca o mi lanca es una forma de llamarla a la mujer diaguita, a la mujer cacana, a la mujer de las montañas. Y para las que trabajan en medicina o se han tratado con medicina natural, saben que las piedras también son parte de. Entonces, la crisocola en específico es usada para la medicina femenina. Está todo relacionado, obviamente, ¿cierto?
Bueno, ¿y para qué vamos a hablar del cuarzo, cierto? En este mismo lugar que les mencionaba de los vilos, existe una de las minas de cuarzo ya que ha sido transitada más antigua de América. O sea, este hombre de los vilos iba a sacar cuarzo ahí, las comunidades después de 6.000 años iban a sacar cuarzo ahí y lo ocupaban en los rituales mortuorios, ¿cierto? Porque ellos no enterraban a sus muertos así nomás, sino que les dejaban distintas ofrendas con el territorio. Con el cuarzo se hacen distintos artefactos, ¿cierto? Piezas ceremoniales o utilitarias también, pedernales y un montón de otros objetos. Incluso algunos lo relacionan con la agricultura. A propósito de pilares de cuarzo que se han encontrado sobre todo en la cordillera para el lado argentino, donde los Sherkain, que si alguien pregunta cuál es el verdadero nombre del pueblo de Aguita, ahí tiene uno, Sherkain o Sherkan. ¿Ya? Existe un ave en Chile aquí que se llama así, que significa los hijos del rayo. Justamente decían que con estos pilares de cuarzo atraían los impactos de los relámpagos y podían poner alcalina a la tierra. Era para darle un golpe de corriente y podían sembrar mejor. Esto ha sido parte del aprendizaje que hemos tenido nosotros interactuando con hermanos argentinos también. Es maravilloso de verdad ver cómo de verdad todo va entrelazado. Bueno, como les comentaba entonces de este rincón de la Chilca que queda en este lugar donde se une la piedra con barbalita con el lápiz lazuli, es que hay muchos petroglifos, de los cuales se han estudiado solo 300, ¿ya? 300, yo creo que hay más de 1000, porque se extiende la zona, ¿ya? Hoy día se divide en comunas, para allá es con Barbalá, para acá Montepatria, antes no, era un solo territorio. Está todo con petroglifos. Es cosa de caminar nomás ahí o hacerlo en bicicleta, ¿cierto? Y ahí está marcado el lunisticio. Estas son investigaciones que hicieron, lo voy a leer el apellido del señor porque es Laniseuki, ¿ya? Junto con otros investigadores pudieron comprobar que está marcada la piedra en el mismo año, la misma época que se hizo, justamente coincide con el lunisticio. ¿Ya? 18,6 años después se volvió a marcar. Y eso está medido de forma topográfica. Ojo con eso. ¿Ya? Aquí la arqueoastronomía no es solo mirar para arriba, sino también ocupa mucho de la geología o de la topografía. ¿Ya? Porque tiene que ver con la posición de los cerros, ¿cierto? Y los distintos zigzags a propósito de las figuras de las grecas diaguitas, ¿cierto? Son realmente representaciones de la montaña que en estado alterados de conciencia pueden llegar a verse así como lo reflejan los jarros pato, por ejemplo, la escudilla y otras, ¿cierto? Sí, en esta zona, ojo, son petroglifos. Yo, existencia de geogrifos en este lugar, por lo menos uno, y no está reconocido por la ciencia así, que es del Cerro Chaguareche, donde se ve una llama o un guanaco, ¿ya? Que es justamente el cerro del Rincón de las Chilcas para el lado este. Abajo del Cerro Chaguareche, por el lado noreste, noroeste, perdón, está el Rincón de las Chilcas. La bajadita está el cerro. Y ahí usted llega y usted sigue la ruta hasta Tulagüen de Montepatria, la beta del lápiz lazuli. Está todo conectado. El camino de tierra, sí, para los que vengan, no vayan en un auto chico porque se les va a romper, no van a llegar y van a quedar en pana, ya no hay señal y van a quedar tirados y van a hacer el manso jugo para ir a rescatarlo. Así que si vienen para esta zona, vengan preparados. Porque esta es una zona hasta el día de hoy declarada como zona rezagada. A mí como dirigente indígena me ha tocado justamente siempre estar abogando por la limpieza de caminos o la construcción de caminos para los sitios, asentamientos rurales donde todavía viven personas, sobre todo adultos mayores. Ojo con eso.
Usted puede revisar aquí la ruta de Aguita, sobre todo en invierno. Los últimos 10 años hemos estado visibilizando la realidad de las personas que viven en zonas muy difíciles de llegar, ¿ya? Bueno, de verdad que es impresionante ver cómo un lugar que al principio era catalogado solo como de apreciación arqueológica, pero fetichista de lo que son las cosas raras, ¿cierto? Porque en el Rincón de la Chica hay chamanes, hay una selfie realmente que tiene 15 figuras antropomorfas con tocados. Búsquenlo ustedes, lo tenemos publicado en el Rincón, en el TikTok, en el Facebook, también en Instagram. La selfie del Rincón de la Chilca, donde salen todos con estos tocados y composiciones de pie y mano bastante particulares que a mi apreciación como danzante ya están bailando. Ojo con eso. El baile es fundamental en la vida indígena. Es cosa de ir a Europa y esos cuales no bailan. Disculpa que lo diga así, pero a mí me tiene choqueado una situación que tiene que ver con siempre vincular al baile chino con la iglesia. Si bien hoy día está cooptado por esta fe judeo-cristiana, no hasta hace mucho estaba prohibido. Cuando se separaron recién la iglesia con el Estado, los bailes chinos pasaron a ser legales. Y esa separación iglesia-Estado no se produjo hasta finales de 1890, las primeras leyes laicas que se llaman. Entonces, los chinos sobrevivieron justamente en las montañas, en las vertientes, en los cerros escondidos y fueron llamados paganos por esta iglesia. A propósito de eso, el diácono que es venezolano le faltó el respeto a mi abuelo en su funeral, ¿ya? Amenazando con cancelar la ceremonia de despedida de mi abuelo porque estaban los chinos con sus trajes y sus flautas escoltando el féretro de mi abuelo. Tradición, ¿ya?, que es ancestral de esta zona. Y no solamente en Chile, sino también en Argentina. Por eso Víctor Jara, y antes que él Atahualpa Yupanqui en Argentina, tenía una canción que se llama Preguntita sobre Dios. En esa preguntita sobre Dios que Víctor Jara sacó, ¿ya?, pero la creó Atahualpa Yupanqui, argentino, él dice en una parte final, cuando le pregunta al abuelo sobre la existencia de Dios, él le responde que su abuelo murió en los campos sin rezo ni confesión y lo enterraron los indios a flauta de caña y tambor. Ese es el verso. Y así es como nosotros enterramos a mi abuelo y cómo se han enterrado los chinos por generaciones y la iglesia lo mantenía como pagano, ¿cierto? Mira, Juan Valenzuela, o sea, tu mente es tan pequeña que te va a tener que explicar con pera y manzana. Nosotros estamos aquí, pasamos un cerro, Argentina, pasamos acá, Chile. De hecho, del lugar que estoy hablando arqueológicamente, es la parte más angosta de toda la cordillera de los Andes y la más baja, lo que permite un tránsito binacional que se ha considerado el primer corredor bioceánico conectado desde la época precolombina, con huellas de artefactos, petroglifos, alfarería, textiles, orfebrería, ¿ya?, que marcan lo que es la matriz sociocultural diaguita. Y obviamente tengo que hablar de eso, ¿ya?, Juan Valenzuela. Así que, por eso hay que hablar de Argentina. Así que, qué bueno. Pero para la otra, cuando hago una pregunta, no me hablé así, porque yo no me gusta que me hablen así, como si me aguantaran un vergazo. Permiso, chao. Nos vemos. Yo no aguanto. Listo. Gente así no me interesa. Pascualama, donde destruyó todo el Valle del Huasco. Y ahí llegaron los hippies y los guasos también a defender a la minera. ¿Y quién pudo hacer algo para que no siguieran destruyendo los guanacos? Perdón, los glaciares. Fueron los diaguitas de la zona, ojo con eso. Pascualama es un proyecto binacional que estaba siendo desarrollado, donde hay 2 glaciares de piedra, o 2 por lo menos, que fueron destruidos, el Toro 1 y el Toro 2. Con el solo movimiento de tierra, el polvo en suspensión, los destruyeron.
¿cierto? Y ahí hubo un conflicto socioambiental bien grande. Para el lado argentino, en el Valeriano, la minera roció cianuro y envenenó todo el río, lo que hizo que poblaciones de personas tuvieron que emigrar de ese lado. Y en el lado chileno, ¿cierto? Quedaron prácticamente secos esos lugares y destruidos. Aun cuando la comunidad diaguita ganó el conflicto a la minera, primera vez que Barrick pierde en el mundo, fue con el pueblo diaguita en tribunales. Y lamentablemente hoy en día eso se está reactivando porque las mineras le cambian de nombre a los proyectos, venden a otros holdings internacionales, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Lo compran y lo reactivan de nuevo, sobre todo con un gobierno que cree que todo es una mercancía, ¿cierto? Que todo se puede poner a la compra y venta. A propósito del proyecto de ley para modificar la ley 19.253, que es la ley indígena y sobre las tierras indígenas, ya no son mercancías porque ahí están los muertos. A nosotros nos pasa que nos tiran mineras, monocultivos, parque eólico, carreteras sobre los cementerios, y hablando con la Miel, Peñis del sur, a ellos le está pasando con la hidroeléctrica y las forestales. Cementerios ancestrales están siendo destruidos justamente por entender la tierra como una mercancía y desconocer la historia. Por eso hablamos nosotros de las relaciones que hay. A mi estudiante en la clase yo siempre les explico que los pueblos originarios, las comunidades, las personas están antes que las fronteras de los países. Si hoy en día las personas viajan, antes también. Y para eso se usan referentes de navegación que también están en el cielo. Es cosa de ver, por ejemplo, la película de Disney, Moana, ¿ya? Y ahí puedes ver tú cómo navegan las personas. O sea, la chacana, además de un calendario, es un referente de navegación, ¿cierto? Eh, Estamos de verdad sacando harta información sobre este lugar del Rincón de las Chilcas. Voy a darle un resumen de años para que vayamos viendo más o menos desde cuándo se ha medido en la época moderna esta marca en el petroglifo. La primera vez fue en el año 1987 y alcanzó un máximo lunar. Ese fue el primero que fue documentado ya en esta investigación del señor con apellido raro que voy a pedir que me digan cómo se pronuncia para no faltar el respeto. Luego, el máximo fue el año 2006, ¿ya? Como referencia en la distancia más lejana entre el Sol y la Luna. Entre el Sol y la Luna. Hasta ya ahora el año 2024, donde se produjo nuevamente la inclinación ya extrema. Es la dualidad, tanto el Sol con la Luna. La diferencia es que cuando el Sol está más lejos, ilumina menos. En cambio, la Luna abarca más. Y la Luna llena, cuando sale de momento más lejos, en su movimiento, va iluminando distintos sectores. Entonces es el acompañamiento a las comunidades en este proceso. Y fue de verdad que el germen de las pugnas en los Andes. Es una cuestión que sabía que además de las plagas que trajeron los españoles, además de las armas de fuego, arcabuces y explosivos que trajeron los españoles, también ellos traían un calendario solar, traían una institución machista por excelencia, que es la Iglesia Católica, que relega a las mujeres a una posición de subordinación. Eso no existía en las culturas de Abya, o por lo menos en la mayoría. En el Imperio Inca, si bien ya existía una exacerbación de lo masculino al ser hijos del sol, se respetaba la dualidad también de las mujeres, pero más disminuía que en otras zonas. Ojo con eso. Entonces ahí había un choque de cosmovisiones gigantes que los cacanes en esta época no transaron, nunca la transaron, la mantuvieron. Por eso después obviamente se vincularon más con la imagen de la Virgen y con la Virgen Madre que con el mismo representación de Dios o Cristo.
¿cierto? Eso también es algo sabido, por lo menos en la religiosidad popular, que es la que le llaman la que quedó del sincretismo después de mucha matanza que hizo la iglesia. Entonces, el germen del patriarcado en Latinoamérica, que todavía tiene índices de desigualdad entre hombres y mujeres bien grandes, bueno, eso también depende hoy en día mucho de la clase social, ¿cierto? Pero en temas de pobreza y ruralidad son las mujeres las que están en una posición más de desventaja. Nace o se puede explicar también con esta variable ideológica de la compenetración de la religión del Tahuantinsuyo, del imperio inca, solar, machista, con lo que traían los cristianos. La Biblia es un libro astronómico también, pues yo puedo ser creyente o no creyente de la Biblia, pero la he leído y he leído el marco teórico de la Biblia, porque la Biblia es una copia de otros libros más antiguos, ¿cierto? Gilgamesh, todo lo que son los sirios, los sumerios, ¿cierto? El Líbano, bueno, y toda la zona de allá. Es un libro de astronomía también, ¿cierto? Marca en las sociedades de esa época una cuestión fundamental, la relación con el cosmos, o sea, con eclipse en la época draconiana de Grecia, por ejemplo, ellos podían cambiar al regente, al rey o al tirano, como quieran llamarle, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa en esta época, estamos más o menos en momentos similares, siglo V, más o menos antes de Cristo, en lo que se elaboraron estos petroglifos acá en el rincón de las Chilcas. En el que estamos ahora no es el apogeo de distancia, pero sí está muy cerca, ojo, y la luna llena también coincide muy cerca con el solsticio. Solsticio de invierno en Chile, 21 de junio. El lunesticio de este año es el 29 de junio, la luna llena. Entonces, estamos en una posición bastante lejana, 2 años de estos 18 años ya, viene retornando. Y se ve espectacular también este fenómeno. El próximo lunesticio ya máximo que hay de este ciclo de 18,6 años es en el 2043. 2043. O sea, si estamos vivos, lo vamos a poder apreciar o ver, ¿cierto? Estoy un poco resfriado, de hecho soy bastante resfriado. Tengo a mi mamita enferma también, la estaba atendiendo todo el rato. Así que estamos tomando agüita de salvia con Yantel. Pero este tiempo encerrado, enfermito, es lo que nos dio tiempo para estudiar, ¿cierto? Es para ir a estudiar. No sé qué hacen estudiantes hasta ahora en redes sociales, esto es para mayores de edad, bloqueado también. No hablo con menores de edad yo. Nos vemos. Chao. Es así de simple. Porque las redes sociales son para gente adulta. Ojo con eso. El Cerro Chaguareche también guarda una información toponímica de lengua indígena. ¿Ya? El chaguar es la representación del agua en muchas zonas. Es una planta, ya queda una zona. Pero también está relacionado con los felinos, ojo con eso. Los felinos que se transforman en personas. ¿Ya? La transmutación humana está muy presente en los mitos de toda Abya Yala. En el norte de América, la cultura maya le llaman el nahual, ¿cierto? Los mexicas creo que también le llaman el nahual. Los mapuches le llaman el nahuel. Nahuel. Nahual y nahuel son lo mismo. Y ojo, no son la transformación en un puma, ¿no? Es en específico en un jaguar. Ojo con eso. Aquí también existe esa tradición oral en los pueblos cacanes, incluso en el Chaco, que se llama el chaguarete o yaguarete o chaguareche, ¿cierto? Está ahí. Y el uturunco, que es la transformación en un felino prehistórico, para que vean la continuación de tradición oral que viene desde la era del hielo.
porque el uturunco no es el gato andino ni el puma, no, es el gato tigre colmillos de sable que se le llama aquí, en esta zona, que está extinto por lo demás. Pero habían personas que ya lo conocían y se relacionaban con ese espíritu a través de la tradición oral. Esto se ve mucho en la alfarería diaguita de esta zona de la cuarta región. Usted ve, por ejemplo, en el olivar hay muchos cántaros que tienen la forma de felino. Orejitas redondas, ¿cierto? Los ojos brillantes y manchas, muchas manchas. Bueno, en la actualidad se ha declarado esta zona donde vivimos nosotros y donde está el Rincón de las Chilcas también y Montepatria, más al norte, como una zona de resguardo del gato andino. Gato andino, el fantasma de la cordillera que le hablan que es muy poco conocido. Nosotros hemos visto cómo líderes diaguitas usaban los cueros de esos grandes felinos para cubrir su cabeza y su espalda. Como una capa, una toga, ¿cierto? Que cuelga. Juan Calchaquí, por ejemplo, de Argentina, sí es retratado. Y en alfarería de acá, el Museo del Limarí, también hay un jarrón que tiene una flauta en las manos y que atrás tiene pegado un felino así. El Museo del Limarí, siempre que nosotros hacemos este tipo de descubrimiento, lo mandamos, bueno, lo sacaron ahora esa pieza de la alfarería, pero menos mal que nosotros la tenemos en foto y la tenemos ahí vinculada a nuestra investigación, ¿ya? Porque para ellos los diaguitas están extintos, entonces hacer vínculos con lo vivo, a propósito de los bailes chinos y los cacicazgos que hay, esta cadena de continuidad, a ellos les molesta, entonces guardaron esa pieza de alfarería, nosotros la vamos a publicar mañana de nuevo para que usted la conozca como un vínculo, una representación precolombina de un danzante chino que incluye ya a los felinos también. ¿Ya? Ojo con eso, o sea, ¿eh? El nahual, el nahuel, el chaguar, chaguarete, yaguarete, yaguarete, el mismo sentipensar, ¿cierto? De la cosmovisión. Bueno, y otros más, po. Para nosotros siempre ha sido el chonchón en esta zona. ¿Ya? Cuando llegan más sureños y todo, no el tuetué. Será la misma persona, la misma creencia, pero con distintos nombres, ¿cierto? Ojo. Aunque nosotros comemos cocho y el ulpo es otra cosa. Le llaman ulpo a todo. Entonces, son cuestiones que van haciendo diferencias culturales, ¿cierto? Que es importante no invisibilizar, sino más bien aceptar y ver que somos un país bien diverso y es que obviamente lo vamos a hacer porque así es nuestra geografía. Tenemos ecosistemas altoandinos con glaciares de piedra en esta zona, desiertos, una costa también de un secano costero que incluye después una zona de transición con bosque, con piedras endémicas únicas, la conbarbalita, el lapislázuli, volcanes, aguas termales. O sea, es bien, de verdad que es bien chistoso cómo de repente la ciencia moderna asegura ciertas verdades sin tener de verdad estudios, ¿ya? O sin siquiera pescar la tradición oral también. La cuarta región no tiene volcanes, po. No tiene volcanes, según los científicos. Bueno, es la parte de Chile que más tiembla, que hay temblores todos los días y además hay termas. Termas. ¿De dónde vienen las termas? ¿Mm? O sea, obviamente de los volcanes, ¿ya? Para que usted lo sepa, ¿ya? Lo sepa. Así que, bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Eso era lo que les quería comentar, que estudiamos este fin de semana el lunisticio de invierno,
que se provoca ya con ciclos de 18,6 años que están medidos en las piedras de este sitio arqueológico de Combarbalá llamado el Rincón de la Chilca. Existe un paper, usted lo puede buscar, es público, ¿cierto? Y ahí se establece piedra por piedra estudiada lo que representa dentro de un ciclo astronómico que incluye el cambio de las estaciones del año, ¿cierto? Pero imagine usted siempre la dualidad sol, luna, día, noche, luz, oscuridad, hombre, mujer, y la unión necesaria de ambos para crear la vida. Ya, sin hombre y mujer no hay vida, sin luz y oscuridad no hay vida, ya, sin el agua y la tierra no hay vida. Todos los elementos necesitan complementos para crear. Y eso es lo que los pueblos originarios ven, no como hoy en día o la cosmovisión occidental que ve todo como términos de competencia, de destrucción y de elegir a uno por sobre otro con una visión antropocéntrica, poniendo al hombre en el centro del desarrollo de las cosas, del desarrollo de la sociedad, cuando en realidad la visión integral, dual, que incluye todos los elementos, es mucho más sustentable y sostenible en el tiempo. Piensa usted que un planeta de recursos limitados no puede estar siendo explotado eternamente porque se van a acabar los recursos. ¿Y quién va a sobrevivir? O se lo planteo de otra manera, ¿quiénes van a ser los primeros golpeados por el cambio climático? Son justamente las personas de menos recursos que tienen o que no tienen los recursos necesarios para adaptarse. O las extremas de frío, o las extremas de calor, ya grandes inundaciones, prolongadas sequías, y otro tipo de desastres como pandemias. ¿Quiénes son los que mejor están preparados para eso? Sino las élites que en su mayoría son las que más contribuyen al cambio climático. O sea, eso también es algo bien, bien doloroso en esta cuestión de la justicia climática, que las personas que menos contaminan, ¿ya?, son las que más sufren primero el cambio climático, las que más golpea directamente. Y los que más contaminan, esos que se van a dar su vuelta en helicóptero, porque si no más, que se van a la pega en una avioneta, esos que salen por gusto y que tiran toneladas y toneladas de CO2 al espacio, ¿cierto? Esos que se van por barco, por gusto, ¿cierto? Dejando manchas de petróleo y de basura en el mar, son los que más asegurados están. Por eso es importante nivelar con educación y para nosotros con la educación patrimonial, ancestral, que incluye la observación del territorio y el cuidado de los legados ancestrales como fuentes de información de la zona. ¿Ya? No solamente lo material como las piedras, sino lo inmaterial, los nombres de los lugares son fuentes de información. La toponimia indígena le da vida a la geografía. Usted con un nombre indígena puede saber qué va a encontrar al lugar que está visitando. Y por eso es tan importante reconocerlo. Y como decíamos al principio, el pueblo de Aguita, sobre todo en Chile, negado y ninguneado por justamente la riqueza de la tierra y el dominio de los minerales, es que fueron netamente tratados como chino en la lengua quechua, el macho del animal y la china en la hembra del animal. O sea, imagínese usted la pirámide social colonial, los chinos eran lo más bajo, junto a los esclavos, los chinos, como animales, bestias de carga. ¿Ya? A ellos los tuvieron ahí hasta que se reconocieron los primeros derechos indígenas, que incluyen las tasas que reconocían títulos de dominios colectivos o pueblos de indios, que hoy en día son comunidades agrícolas muchas, para intentar parar o disminuir la injusticia que realmente no tenía ninguna relación con la evangelización pacífica que proponía Cristo. O sea, no se imagine jamás que el proceso de adopción del cristianismo en Latinoamérica fue como Cristo pidió evangelizar, a través de la paz, de la no violencia. No, aquí fue muy, muy violento. Y por eso la mayoría de los de religión católica o judeo-cristiana están acá.
en América Latina. Fueron procesos realmente espantosos de persecución, de criminalización, que no han terminado, no han terminado. Con lo que yo les comenté que pasó en el funeral de mi abuelo me dio a entender que esa es la visión de la iglesia, porque yo se lo voy a explicar. Si hubiese sido un sacerdote chileno, un sacerdote de la cuarta región, créame usted que jamás hubiese cuestionado que hubieran estado los bailes chinos adentro escoltando el féretro de mi abuelo. ¿Por qué? Porque ellos entienden desde que llegaron en 1550 a esta zona y que se forma el primer baile chino, que son tradiciones locales populares. De hecho, los curas de esta zona se pusieron poncho intentando imitar al chamán. Si usted va a la iglesia de Barraza, va a encontrar que las togas de los curas son ponchos, y son ponchos con dibujos de flores locales, flores de papa, flores de tomate, flores de agricultura que los indígenas usaban y obviamente alababan, adoraban. Imitó al chamán local. Pero como este sacerdote era extranjero con una tendencia clara de ultraderecha, por su nacionalidad, él es venezolano, y los venezolanos que han llegado a esta zona son de extrema derecha, ¿cierto? Él venía con la visión colonial de la iglesia. Nos trató de paganos, nos trató de indios, herejes, nos trató prácticamente que la flauta y los tambores y nuestros trajes eran del diablo. Esa es la visión de la iglesia que mantiene hasta el día de hoy. Por eso cuando usted va a Europa jamás va a encontrar un baile chino. Jamás va a encontrar a gente adorando como adoran acá. Y ojalá que alguna vez lo entiendan o empecemos a cuestionarlo para destacar nuestras verdaderas raíces. Yo no estoy diciendo nada en contra de la fe. Cada uno es libre de tomar y tener la fe que quiera. Lo que usted tiene que hacerlo es informado y no imponerle al otro qué pensar o qué creer, porque existen muchas religiones y todas pelean entre sí para ver cuál es la verdadera, cuando todas ellas responden a un momento histórico, a un contexto que muchas veces tiene la violencia involucrada de por medio. Eso es lo que usted debe saber, informarse. Y aquí en esta zona llegaron con la espada, el rifle, la escopeta, el arcabuz, los explosivos y la enfermedad y las pestes. En esta zona no habían vestigios de asesinatos masivos hasta que llegaron ellos. Porque también estos youtubers españoles, gallegos, no me acuerdo ni cómo se llaman, de que los que dicen que avanzaron 1000 años, mentira, bueno, ni se bañaban los europeos, venían de una peste, la peste bubónica, la peste negra que mató a casi toda la población europea. Vinieron acá, ellos perfeccionaron el arte de matar, ¿ya? Y se encontraron aquí con gente pacífica, en su mayoría gente muy pacífica, gente que vivía en Aviala, que significa tierra madura o en plena madurez. Y obviamente una tierra madura va dejando ciertos conflictos, rencillas de lado. O sea, aquí no había evidencia de asesinatos masivos hasta que llegaron los que eran devotos de un libro que se llama la Biblia, que como decíamos es la copia de otros libros y que su parte del Nuevo Testamento incluye los 10 mandamientos donde dice no matarás. Y ellos mataban. No robarás, y ellos robaban. No codiciarás la mujer de tu prójimo, y ellos violaban y secuestraban mujeres y niñas indígenas. ¿No? Salvo casos aislados de la capacocha, que es del Inca, lo que provocaba tensiones también, que es justamente estas niñas o niños que dejaban en la alta cordillera. En esta zona no hay evidencia de sacrificio humano, sino todo lo contrario. Aquí se cuidaba a los niños, se cuidaba a la infancia, se cuidaba a la familia, a la comunidad, al gasta, al ayu, al lof, a la comunidad de manera armónica. Y eso lo demuestran justamente los cuerpos que han desenterrados, que no tienen evidencia de maltrato ni de agresión física. ¿Sí, obvio? Vayan a Europa, los cráneos de ellos están todos llenos de sable, ellos están macheteados. Recién estaba viendo incluso un documental sobre cuerpos que encontraron en no recuerdo en qué parte de Perú, pero está muy relacionado, parece que era Trujillo, con la guerra entre Pizarro y las resistencias del Inca, porque quedaron los cuerpos tirados por encima, con ajuar mortuorio muy precario, con suerte envuelto en algunas telas.
¿ya? Cuando más abajo de esos cuerpos, que estaban todos desfigurados, estaban los entierros antiguos, de unos 30, 40 o 100 años antes de la llegada de los españoles, todo en la misma posición fetal, mirando a la salida del sol, con envolturas de algodón, ¿cierto? Telas de algodón, y finas piezas de arte precolombino acompañándole para el nacimiento o renacimiento según su cosmovisión. Para que vean, entonces, insisto, la época de las guerras, de las matanzas, de todo eso que hoy día vemos tan normal, ¿ya? Bien, ya sabemos dónde viene y cuál es el argumento que usan. O sea, antes de la Biblia y el dinero en esta zona eran los bailes, la música, la observación de la estrella, las plantas medicinales, las que eran el camino de la sanación espiritual, física e intelectual, y no se separa. Cuando hablamos de patrimonio, justamente hablamos de lo material y lo inmaterial, porque el territorio, que es material, es el sustento, el soporte de todo lo que es inmaterial, eso que no se ve, que incluye los nombres indígenas, ¿ya? Toda la toponimia, Andacoyo, Combarbalá, Sotaquí, Guamalata, Guana, Guanilla, Guayaquil, Huasco, apellidos, ¿cierto? Cazanga, Zulantay, Campillay, Gaona, Palta, entre otros. Estoy mencionando los que son de esta zona, de la zona de Aguita, son huellas de ese tiempo, ecos del tiempo indígena que se mantiene hasta hoy vivo y que está en la cultura chilena hasta en su nombre, Chile. Chile, ¿ya? El Valle de Chile es acá, lo tenemos acá y no solamente incluye lo que hoy día es Chile, el Valle de Chile es también el noroeste argentino, por eso Chilecito está al otro lado de la cordillera. Un abrazo para los hermanos de Argentina, sobre todo en este difícil momento, mamitas, abuelitas, hermanos, sufriendo desalojo, persecuciones de la policía militarizada de Milei, que no respeta los títulos ancestrales, que ve todo como una mercancía, ¿ya? Hoy día o este fin de semana se desarrolló el primer parlamento, o uno de los primeros parlamentos diaguita del siglo XXI, ¿ya? Al cual fuimos invitados, pero por cuestiones de tiempo no podemos ir, así que en algún momento, hermanos, vamos a asistir y estamos a disposición de seguir aportando en lo que sea con nuestros conocimientos. Nunca hemos sido tacaños aquí, libremente, hasta las personas que hablan mal de nosotros, los que nos pelan, ven los videos de la Ruta de Aguita, escuchan los podcasts, ya los comparten, es una cuestión que da risa porque ellos no saben, pero yo veo quién ve las cosas. Y después, bueno, él nadie sabe para quién trabaja, pero yo con mi casilla que ahora me mira del cielo, no puedo ser mezquino con lo que me entregó, porque justamente ese es mi rol que me ha tocado, a como algunos son capos para ser artesanos, las que son tejedoras. A mí me tocó ser un cronista de mi tiempo y me tocó ser un danzante que recorre esta zona como lo hacían los chasquis y que va dejando testimonio y compartiendo lo que dicen unos con otros, porque realmente no solamente es importante saber cómo hablamos nosotros en la ruralidad, sino también cómo hablan los invasores, cómo estructuran leyes para robarnos. Y justamente ahí donde hemos estado tan atrasados como pueblo, porque somos la primera generación dieguita que llega a la universidad, si es que ya están recién saliendo generaciones de abogados dieguita, de ingenieros dieguita, porque antes nuestra familia vivía todos en los cerros, entonces obviamente es que nos ha costado entender cómo habla el Yanacona, el Sajo, el Winca, y ahora que lo estamos consiguiendo, lo estamos difundiendo de manera gratuita, y esto obviamente no es para todos, porque no a todos les va a hacer sentido, porque hay muchos que están envenenados y contaminados por la misma estructura de la ciudad, el cemento, no les llega el sol, no toman agua, bueno, no caminan, no respiran la tierra, no se mojan con la lluvia. Entonces eso obviamente enferma, no solamente el cuerpo, el alma. Los que se estanca se pudre, ¿cierto? Y por eso aquí yo tengo tolerancia cero en mis redes sociales con la gente que me empieza a tirar hate o me empieza a hablar feo, porque no se trata de eso. Yo abierto al debate siempre, ojo con eso también, si hay algún foro o algo, bienvenido sea.
pero en igualdad de condiciones y respeto. Así que la dejamos hasta acá, ya, para no extendernos más. Un abrazo y ojalá que puedan ustedes celebrar el solsticio, pensando en la dualidad también, la importancia de la luna, ahora el concepto de lunisticio como parte integral de las raíces del Valle de Chile, del pueblo diaguita, el más grande de la cuarta región y el tercero más grande de Chile, ya según el último censo. Y vendría siendo el segundo más grande si la CONADI apurara los procesos de acreditación, pero con este gobierno no creo, como dice el meme por ahí, ¿ya? Lo dejamos hasta aquí, Sina Sina, que estén bien, busquen en el Spotify igual, tenemos varios podcasts ya subidos sobre distintas temáticas, el podcast se llama Sina Sina, la memoria de las piedras, cuadernillo del educador tradicional diaguita. Bueno, lo voy a dejar claro esto para cerrar. El podcast está hecho con mis apuntes. ¿Ya? Yo programo las voces que hablan ahí, las reflexiones que hacen, justamente con las investigaciones que hemos hecho durante todos estos años. Entonces hay fuentes, ¿ya? Hay distintos autores citados y obviamente hasta a mí mismo me citan ahí. ¿Ya? Así que tenemos de la lengua materna, tenemos sobre las reformas legales que estamos enfrentando ahora, el emblemático caso del Olivar con la destrucción de 212 tumbas, por ejemplo, y el estadio fiscal de Ovalle con la construcción de un estadio de fútbol en una zona que estaba siendo investigada desde los años 30 como un gran sitio arqueológico, de la cual el Consejo Monumento autorizó la destrucción del 99% del lugar, dejando un 1% de salvataje. Y lo que a mí me da más pena del estadio de Ovalle es que le sacaron todas las joyas a las mamitas que habían ahí y dejaron los huesos debajo del arco. Están jugando la pelota ahí, bajo las mujeres que están enterradas ahí, y otros los tienen en cajas de cartón dentro del museo. Por eso el Museo del Limarino nos quiere a nosotros, porque hemos sido los primeros que lo hemos interpelado como cómplices ya de este guaqueo, porque tienen los restos humanos, la osamenta, ahí guardada en cajas de cartón sin hacer ningún tipo de recuperación o investigación, entendiendo que nuestro país ha pasado por distintas fases de desaparición forzosa de personas. ¿Ya? Ahí no solamente pueden haber personas de la época precolombina, pueden haber también personas desaparecidas en las diferentes dictaduras, y eso no es un mito ni una mentira. Yo hablo con esa carga en mi familia, en mi ser, en mi sentir, con mi hermana que todavía no aparece y que fue secuestrada en el año 83 de un hospital, así como muchos otros niños de familias indígenas que fueron separados de su familia en el contexto de la Operación Cóndor, que destruyó centenares de hogares en Latinoamérica. Así que somos las voces de los que no tienen voz y seguimos adelante con todas las fuerzas de la historia nueva. Sheshei, Sina Sina, gracias hermano Luis, gracias a todos los que han comentado. De verdad, esto nos anima a seguir. Estamos en momentos bien bajitos de energía con esto de la partida de mi abuelo. Me emociono al recordarlo y aparte con mi mamita aquí en momentos de salud poquito mal, pero que queremos justamente seguir trabajando y aprendiendo. Aprovechamos todos los momentos y este fin de semana aquí encerrado lo estudiamos y queríamos compartirlo con ustedes. ¿Ya? Sina Sina, ahora sí, no doy más la lata, que estén bien, chao chao.